Les extendemos una cordial bienvenida a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de escuela sabática al punto. Les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. El título de la lección de esta semana, la hora de su juicio. Durante esta semana, usted y nosotros vamos a repasar el calendario exacto de Dios, Daniel 8 y 9, preguntas largas, respuestas cortas. El pueblo de Dios siempre ha sido guiado. Mensajes directos de la palabra de Dios. Dios siempre aparece con un mensaje. La seguridad de la dirección de Dios. Por eso la palabra nos dice, la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. La profecía muestra el poder de Dios, muestra el amor de Dios, provee consuelo a pesar de nuestras circunstancias. La profecía bíblica nos ayuda a asegurar una perspectiva apropiada de la realidad actual y la profecía nos demuestra el amor y la soberanía de Dios. Pastor Báez, quiero compartir un elemento muy interesante. Alguien se puso a estudiar las profecías y nos da estos números, que en la Biblia hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento, 578 profecías en el Nuevo Testamento, con un total de 1817 profecías. Eso abarca 8,352 versículos. Pero quiero mostrarle a usted y a nuestros amables oyentes este detalle significativo. Un profesor de Westmont College hizo un estudio de algunas profecías y viendo las probabilidades, cuánta probabilidad había para que una profecía se cumpliera en una persona. Y tomó 8 profecías que se aplican a Cristo Jesús, y para que nosotros podamos entender las probabilidades de que un hombre cumpliera las 8 profecías es de un 10, pastor, con 17 ceros. Wow. Y después fue un poquito más allá y tomó 48 profecías para que se aplicaran a un solo hombre. Y ahí nosotros podemos tomar, pastor, un 10 con 157 ceros. En otras palabras, lo que podemos decir y lo que podemos estar seguros es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso, pastor, qué hermoso poder confiar en la seguridad de las profecías bíblicas, de su autor. El pueblo de Dios nunca ha estado en oscuridad. Hay un mensaje, tenemos un mensaje para Amén. Vivir y para predicar. Amén. Y por eso entramos rápidamente al capítulo 8 y al capítulo 9. Pastor, 2,300 mañanas, literales, proféticas, simbólicas. Bueno, gracias, pastor. Esta es una de las preguntas más importantes que vamos a abordar en esta lección. Y cuando nosotros pensamos en los 2,300 tardes y mañanas de paso, inmediatamente la formulación sabemos que corresponde a la misma ecuación de días que aparecen en el libro de Génesis, en el relato de la creación, donde primero se enuncia la tarde, que corresponde, ¿verdad?, a la parte oscura, y luego la mañana, ¿verdad?, que corresponde a la parte clara. En otras palabras, estos días, tardes y mañana corresponden a 2,300 días que sabemos que son proféticos, pastor. No son días literales, sino proféticos, conforme al cuadro, ¿verdad?, en el cual nosotros estudiamos las profecías, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9 de Daniel. Así que aquí tenemos la profecía más larga en las Escrituras, las cuales, dicho sea de paso, no tenemos el punto de origen en Daniel 8, sino que tenemos que ir al capítulo 9, de donde encontramos, ¿verdad?, el punto de partida
de esta profecía que sabemos que es el 457 antes de Cristo. Esta profecía, dice Daniel 8:17, es para el tiempo del fin. Así Entonces, es. pastor, una mano en el capítulo 8, la otra mano en el capítulo 9 para entender este concepto. Así es. Y claro, cuando leemos Daniel 8, ya nosotros vimos parte de lo que es el contenido del capítulo 7 de Daniel, donde ustedes recordarán que en el centro del capítulo, la visión del juicio ocupa el mensaje central. Y entonces aquí cuando venimos a Daniel capítulo 8, vamos a tener un cambio, pastor. Porque en Daniel 7, como ustedes recordarán, tenemos 4 imperios mundiales, pero en Daniel 8 ocurre algo que no es lo normal. Y es que en vez de citarse 4 imperios, como ocurrieron en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 7, aquí en Daniel 8 se centra solo en 2 imperios. Y claro, hay una razón primaria para esta realidad. Y es que los animales que están siendo utilizados, distinto a los animales del capítulo 7 que son híbridos, en el capítulo 8 se utilizan animales limpios que eran utilizados en el servicio sacrificial del santuario. Y de forma específica, estos animales, el macho cabrío, el carnero, que están representando los imperios del Medio, Medo-Persia y Grecia, eran utilizados de forma específica en el día de la expiación, como aparece en Levítico capítulo 16. En otras palabras, el mensaje central de Daniel 8, cuando nos lleva al versículo 13 y 14, ¿hasta cuándo, verdad? Como es la pregunta, ¿será entonces el santuario purificado después de 2300 tardes y mañanas? Esto nos ubica que el mensaje de Daniel 8, en lo que tiene que ver con la purificación del santuario, corresponde al tema del juicio de Dios, como fue presentado en el capítulo 7. Pastor, Daniel quedó espantado cuando recibió la visión y no la entendía. Casi así estoy. Necesito, por favor, pastor, que nos explique cómo unir la profecía de los 2300 días, qué parte tiene la profecía de las 70 semanas. Es muy interesante notar, es una profecía para el fin del tiempo. ¿Cómo podemos, pastor, explíquenos, por favor, tomar estos dos elementos, 2300, 70 semanas, son fechas? Explíquenos, por favor. De manera práctica, menciono esto, aunque comenzamos a leer en Daniel 8, ¿verdad?, que hay una visión que incluye el macho cabrío, el carnero, los 2 santos que están hablando. Como menciona el versículo 13, leo, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y la respuesta fue hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. En el capítulo 8 se utilizan 2 palabras para visión, pastor. La primera es jasón, que es un término que abarca todo lo que el profeta vio. Es decir, el macho cabrío, el carnero y ese diálogo entre 2 santos. Pero de manera especial, como usted mencionó, al final del capítulo 8, nosotros encontramos la expresión que Daniel no entendió la visión. Pero ¿qué es lo que está explicándose? La visión concerniente a las tardes y mañanas. Y en ese versículo se utiliza una palabra hebrea diferente que no es jasón, sino maré, que en este caso particular va a ser retomada en el capítulo 9, cuando Daniel aparece orando, buscando explicación de Dios, porque él mismo no entiende esa visión, que es para el tiempo del fin, como usted mencionara. Y entonces el ángel Gabriel aparece en escena, y entonces le dice a Daniel, desde el principio de tus ruegos me fue dada orden a mí que viniera a explicarte la visión. Y entonces, ¿verdad? Gabriel va a utilizar esa palabra maré que conecta el periodo de tiempo en el capítulo 8. En otras palabras, la visión es respondida de manera exacta con ese periodo de 70 semanas que inician en el mismo año que inician los 2300 años proféticos. Es decir, como ya mencionamos en el 457, inicia el periodo de los 2300 años y dentro de ese periodo están las 70 semanas del capítulo 9. ¿Y qué fechas hay? ¿Qué acontecimientos hay en esas 70 semanas, pastor?
Bueno, el texto es claro. Cuando vamos al capítulo 9, a partir del versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Durante ese periodo, dicho sea de paso, ¿cómo nosotros sabemos que estas 70 semanas no son semanas de días y son semanas de años? ¿Y cómo saber que pertenecen a este periodo de los 2300 días? Bueno, la expresión que se utiliza, ¿verdad?, cortadas, da a entender que se toma de un periodo mucho más grande. Y de manera específica, el texto va a esclarecer un ejemplo en el capítulo 10, versículo 3, el texto que utiliza el mismo tema de semanas, va a explicar que Daniel, cuando ayuna durante 3 semanas, en el texto original dice 3 semanas de días, para hacer una diferencia con las semanas que él ya mencionó en el capítulo 9. Todos los intérpretes antiguos, ya sean judíos, los reformadores, entendieron que esas 70 semanas que aparecen en Daniel 9 son de años, lo cual equivale a 490 años. Durante ese periodo, la profecía anticipaba que se iba a concluir, ¿verdad?, todo el sistema sacrificial que apuntaba al Mesías, porque en la última semana la vida del Mesías iba a ser tomada a la mitad de la semana. En otras palabras, desde el 457, las 69 semanas, ¿verdad?, son concluidas con el bautismo de Jesús, que ocurre en el 27 después de Cristo. A mitad de la última semana, en el año 31, Cristo muere en la cruz del Calvario. El velo del templo es rasgado del tope al suelo, indicando que ya los sacrificios no son necesarios. Y la última mitad de la semana número 70, en ese periodo el Evangelio, ¿verdad?, va a ser esparcido a los gentiles, de forma especial en el 34, con la muerte de Esteban. En otras palabras, el periodo de los 2300 años corresponde a ese proceso de juicio que estaba tipificado en el Antiguo Testamento con el día de la expiación según Levítico 16. Y a partir de ese periodo que se cumplió en 1844, Jesús está realizando un periodo o una obra de purificación que estaba representada por la obra que el sumo sacerdote realizaba en el lugar santísimo. Pastor, por eso Daniel 9:22 nos dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Nuestra seguridad, pastor, es la Biblia se explica a sí misma. Así es. Necesitamos la bendición del Espíritu Santo para entender y comprender esta hermosa profecía. Preguntas largas, pastor, respuestas cortas. Las 2300 mañanas y tardes y las 70 semanas son una sola profecía, son 2 profecías, ¿se ayudan o se complementan? Como ya mencioné, la profecía de los 2300 días corresponde al periodo más largo. Las 70 semanas están incluidas dentro de esa profecía. Ambas inician en el mismo año 457 a.C. Pero aquí menciono algo importante, pastor. Son respuestas cortas, pastor. Usted introdujo la lección hablando de las probabilidades remotas. Correcto. De que cualquier persona pueda predecir un hecho de forma anticipada. Pues debo señalar esto, apreciado amigo y hermano. La profecía más exacta en todas las escrituras es precisamente la profecía de las 70 semanas. Es decir, cuando los judíos, los musulmanes, los cristianos vienen a las escrituras, no existe una profecía más exacta, porque todos los profetas anticiparon que el Mesías vendría. Desde Génesis 3.15 el Mesías era anticipado. Isaías mencionó la Virgen concebirá, Isaías 7.14. Miqueas 5.2 anunció el lugar que el Mesías nacería, pero ninguno de los profetas dijo el año que el Mesías nacería. Eso solo hizo Daniel, lo hizo Daniel en el capítulo 9, es decir, en el contexto de la profecía de las 70 semanas. Al terminarse las primeras 69 semanas, Jesús fue ungido, como ya mencioné, en el año 27, conforme a la profecía. A la mitad de la última semana, su vida fue cortada. Y al terminarse ese periodo, las 70 semanas o los 490 años, el Evangelio se esparció al mundo gentil. Nadie fuera de Daniel hizo esa profecía. Por lo tanto, nosotros sabemos que la garantía de la profecía de los 2300 años, que es más larga y llegaba hasta 1844, está confirmada por la exactitud Amén. De la primera parte, que es la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál santuario será purificado?
Por supuesto, pastor, ya en la época de Daniel no existía santuario. Me explico, el santuario fue destruido en el 586 a.C. Daniel está escuchando la conversación de que el santuario sería purificado. Nosotros conocemos bien históricamente cómo Miller creyó cuando él leyó esta profecía que el santuario se refería a la tierra, porque él concluyó no existe santuario ya en su época en Israel. Y nosotros sabemos muy bien que fue verdad un ímpetu que permitió volver de nuevo a las Escrituras. Pero ese santuario, el original, del cual se hicieron todas las copias en la tierra, está en el cielo. Y así como el santuario terrenal tenía diferentes divisiones, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el santuario celestial, del cual Dios ordenó a Moisés en Éxodo 25:8 que hiciera conforme al modelo, es el original. De ahí que Jesús, al morir en la cruz, oficiar la expiación, ascendió al santuario celestial, lo inauguró conforme a lo que aparece en Apocalipsis capítulo 4 y 5, y entonces ese ministerio representado en el lugar santo por el candelebro, la mesa de los panes, el incienso, Cristo lo inaugura con el descenso, el derramamiento del Espíritu Santo que estaba simbolizado en el candelabro. Es decir, Jesús inició esa obra de intercesión, la cual tuvo una fase de juicio a partir del año 1844, cuando el santuario, de forma particular, sería purificado. ¿Purificado de qué? Tus registros, mis registros están en los libros de los cielos. Y nosotros sabemos que en el contexto de la profecía, esa obra de intercesión de Jesús fue eclipsada por ese poder medieval, político, religioso, que tomó el rol que Jesús realizaba en el santuario y lo echó por tierra, conforme a la profecía de Daniel, capítulo 8. ¿Es la doctrina del santuario una doctrina única de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Pastor, está en la Biblia. Sin embargo, nosotros como pueblo remanente, Dios nos ha llamado a que podamos recuperar ese mensaje de salvación, contenido ilustrado. Santuario es leer la Biblia. La Biblia comienza con el santuario desde el Edén y termina con el santuario restaurado en Apocalipsis capítulo 21 y 22. De ahí que es mejor decir, es una doctrina de la Biblia que nosotros como iglesia adventista la presentamos basados en la palabra. ¿Puedo estar seguro de las fechas o puedo ajustarlas? Las fechas a mi gusto. Las fechas corresponden a la profecía. Ese principio de un día por año, de paso, nosotros con frecuencia citamos el libro de Ezequiel, el libro de Números, lo cual es lógico, es importante. Pero un ejemplo, si yo voy desde el primer libro de la Biblia, Génesis 5:5, por ejemplo, si yo leo ese pasaje rápido, ustedes van a notar un principio muy importante en las Escrituras. Y es que el concepto de día y años está atado en las Escrituras. Un ejemplo, Génesis 5:5, al decirnos la edad que Adán vivió, dice el texto, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Es decir, la equivalencia de día y años existe aún fuera de pasajes proféticos, aún en la narrativa, pero sí sabemos en el contexto de Daniel, a partir de las 70 semanas, que esa profecía de tiempo se refería a años proféticos, los cuales yo no los puedo manejar porque son palabras de Jehová que tienen un cumplimiento conforme a su esquema, al tiempo que él ha designado para la salvación. La última pregunta, pastor, ¿dónde encajamos nosotros en esta gran profecía? Nosotros como parte de este movimiento profético, ¿verdad?, que hemos retomado el mensaje de la creación, el mensaje de la redención, entendemos muy bien que en los tiempos finales Dios había anticipado. Como ya nosotros señalamos, Daniel capítulo 7 no solamente habla del juicio, sino que también habla de ese poder político religioso que se levantaría en el tiempo del fin. Y entonces, cuando nosotros entendemos que Dios llamó a su pueblo remanente en una época de crisis, vamos a darnos cuenta que Dios levantó la iglesia adventista a partir de una época profética en cumplimiento de la profecía que le había dado y de esa manera con un mensaje específico, y es anunciar al mundo que la hora del juicio ha llegado y que debemos de adorar a nuestro Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. En otras palabras, el juicio implica recreación. Pero lo que importa es que tú entiendas esto. Jesús realiza una obra de purificación en el santuario celestial que tiene un efecto directo en tu vida y en mi vida. Porque en sí,
la razón más importante no es que tú pienses que la estructura del cielo está siendo purificada, sino que Jesús quiere purificar tu vida. Él quiere darte perdón, Él quiere darte salvación y que tu vida refleje esa obra de salvación que Él realiza en el santuario celestial. Gracias, pastor. Querido hermano, querida hermana, qué seguridad y qué tranquilidad poseer y disfrutar la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.